Como ya os dije en vídeos anteriores, algo está cambiando en la política española, o más bien en los medios de comunicación en España, y es que antes era prácticamente imposible, era algo así como el cometa Halley, ver a un miembro de Vox en un medio con cierta relevancia. Ahora ya se está convirtiendo, bueno, pues en algo más normal. En esta ocasión han entrevistado a Santiago Abascal en Telemadrid, una televisión autonómica pública. Y resalto esto porque hacia el final de la entrevista se ha dado un momento interesante en el que Antonio Naranjo le preguntaba a Santiago Abascal si, como decía anteriormente, él querría cerrar ese medio, Telemadrid. Para mí esta ha sido una de las mejores entrevistas que ha dado Santiago Abascal por la forma de responder a cuestiones, en fin, un tanto complicadas o a temas bastante polémicos. Y por la parte del presentador, a mí personalmente, aunque he visto algunas críticas hacia él, me ha parecido una muy buena entrevista, porque la función del periodista no es hacer un masaje al político que está entrevistando, es preguntarle sobre temas que no le son cómodos y ponerle en situaciones que, bueno, que no se espera o que no le son favorables. Así que, sinceramente, para mí han hecho un muy buen papel, tanto uno como otro. Siempre, obviamente, teniendo en cuenta que Antonio Naranjo está contra el gobierno, pero no está precisamente a favor de Vox, sino que tira más hacia el lado del Partido Popular. Pero bueno, como cualquier periodista, si un periodista más a favor de Vox entrevista a alguien del Partido Popular, pues saldría una entrevista similar a esta. Y ya sin más, vamos a verla. Hoy ha venido a divertirse al análisis, ¿saben quién? Santiago Abascal, presidente de Vox. ¿Qué tal? Muy buenas noches, pero no suelo ir a divertirme a la tele, en realidad. Okay. No, a ver si conseguimos. Ojalá esta vez lo consiga. Déjeme que le haga una pregunta y ahora le enseño unas cuantas imágenes que le van a interesar. ¿Es usted un fascista, un racista, un xenófobo, como le dicen tantas veces? Pues la verdad es que yo no me voy a poner ninguna etiqueta, pero no me voy a molestar ni perder un segundo en defenderme de ninguna etiqueta o de ningún insulto que me pongan. Porque ya hace 6 años, cuando Vox apareció en la escena pública, dijimos con claridad que los insultos que nos ponía la izquierda, y eran todos esos que solo buscaban asustarnos y señalarnos, eran medallas que nos poníamos en el pecho. Nosotros queremos que los españoles que nos conozcan sepan que defendemos fronteras fuertes, seguridad en las calles, penas más graves para los asesinos, para los violadores, impuestos más bajos, otras políticas de vivienda distintas, un Estado autonómico que no sea el que conocemos, es decir, un Estado más fuerte, un Estado centralizado en el que no todas las competencias estén en las autonomías, y a eso que le llamen como quieran. Y yo no voy a perder un solo segundo en defenderme de esos insultos porque creo que la responsabilidad que tiene Vox es defender a los españoles. Vamos a tener un buen rato para hablar. Para mí esto ya es un gran avance, que no te tengas y demuestra cómo ha cambiado el panorama político en España en los últimos años. Antes, cuando acusaban a un político o a alguien que no fuese un político de racista o de machista, tenían que perder horas pidiendo perdón y justificándose de por qué sus actitudes no eran racistas o machistas. Hoy en día ya hemos pasado eso. Obviamente, no soy racista, no soy machista, por lo tanto, no voy a estar durante horas justificándome. Mis propuestas y mis medidas y mis ideas son estas. Punto. Tú ponle la etiqueta que te dé la gana. Con el señor Abascal, con el presidente de Vox, pero antes, la verdad es que hemos tenido un día fino. Antes, ya lo saben, pues fue en Paiporta, en Cuenca, en Sevilla o durante una simple salida al cine en Madrid. Sea donde sea, Sánchez disfrutará de la seguridad de las calles de España, pero desde luego se ha acostumbrado a hacerlo siempre bajo un recital de broncas, reproches y protestas. Señor Abascal, ¿usted cree que esto va a ser cada vez más habitual y le parece bien? Bueno, yo creo que probablemente es poco lo que la gente dice y hace para la gravedad de lo que el gobierno está haciendo y para la gravedad de las consecuencias que padecen los españoles como la consecuencia de la estancia de Sánchez en el poder. Claro. Este es un señor que no puede salir a la calle. No puede salir a la calle porque ha mentido a los españoles en 2 procesos electorales, porque ha traicionado a los españoles pactando con todos aquellos que quieren que a España le vaya mal, porque ha aplicado una ley de amnistía cuando prometió que no iba a hacerlo, porque tiene a todo su entorno corrompido e imputado en los tribunales, porque hemos conocido estos días no solo que su mujer volvía a declarar tras la enésima imputación, sino que su hermano vivía en el Palacio de la Moncloa cuando dijo vivir en Portugal para evadir los impuestos. Y no dice nada de eso, ni Sánchez ni la ministra de Hacienda. Sabían que vivía en el Palacio de la Moncloa mientras evadía los impuestos. Son todas cosas tan graves, además de la política internacional de Sánchez, que nos está colocando al lado de los peores, al lado de Hamás, que aplaude a Sánchez, y al lado de Maduro. Pues mire, señor Abascal, si le parece, y quiero que vea con nosotros algunas de las cosas, creo que le va a sonar lo que dice y quién lo dice. Es usted mismo refiriéndose al presidente del gobierno y lo comentamos. Y por eso, antes de que se levante con su chulería habitual y con sus mentiras de burdel, le recuerdo lo que la mayoría de los españoles piensan de usted. Es un corrupto, un traidor y un indecente. Al psicópata que ocupa la Moncloa le dan exactamente igual las consecuencias que sufran los españoles. Yo, sinceramente, creo que los odia. Odia a su propio pueblo porque no puede salir a la calle, que la canción de verano tendría que haber sido Pedro Sánchez chulo de putas. Tiene pesadillas con que todavía haya jueces decentes que sienten a sus familiares corruptos y a sus cómplices en el banquillo. Y por eso ya solo le mueve el odio a España y el miedo a acabar entre rejas.
Se le entiende perfectamente, pero déjeme que seguramente hay mucha gente que le jalea por estas cosas y incluso dices lo que yo querría haberle podido decir al presidente del gobierno. Pero usted luego, cuando termina el día y se va a la cama, ¿alguna vez se arrepiente de ese tono tan brusco que utiliza? No. Creo que cumplo con mi obligación y con mi deber, porque eso que estoy diciendo creo que responde a la verdad. No es un insulto. Creo que decir que el presidente del gobierno es un indecente, precisamente porque se ha trincherado en el poder, es decir la verdad. Pero es que además el presidente del gobierno se lo llamó al anterior presidente en mitad de un debate en una tertulia. El presidente del gobierno no le gusta que llamen traidor, pero ha mentido y traicionado a los españoles. Pero a la vez el presidente del gobierno llama traidor a otros políticos como a mí en sede parlamentaria. Y yo creo que estoy diciendo la verdad. Por cierto, esa referencia a cuál debía haber sido la canción de verano era después de que la gente, como ha ocurrido en todos los estadios, en todos los conciertos y en todas las fiestas populares, coreara lo que se ha estado coreando. Y yo dije, perdonen que no coree, porque yo también tengo madre y no quiero acordarme de la madre de nadie. Y creía que era mucho más adecuado definirlo de esa otra forma, porque, entre otras cosas, hemos conocido que incluso los pisos de su propiedad han sido ganados con dinero de la prostitución. Entonces, creo que no estoy diciendo ninguna mentira. Es verdad que igual alguien piensa que es fácil decirlo. No es fácil decirlo, es muy incómodo decirlo. Pero creo que estoy diciendo lo que hay que decir. Y no es que la gente me jalee, la verdad. La gente me reprocha no ser aún más duro con Sánchez, sorprendentemente. Yo pienso que me expreso con total claridad y que todos los españoles saben qué es lo que pensamos. Pero no tengo ningún tipo de remordimiento por cumplir con lo que creo que es mi obligación. Y además, yo digo las cosas y actúo en consecuencia. Yo después no estoy compadreando en una cafetería del Congreso y tomándome un café con aquellos a los que les estoy haciendo acusaciones tan graves. Yo me creo lo que digo. Sí, no tengo ni la más mínima duda. ¿Palito aquí para Iván Espinosa de los Monteros? No lo sé, pero a mí esto me ha hecho acordarme de aquella imagen en la que estaba, no recuerdo si era alguien de Ciudadanos, Inés Arrimadas o algo así. Estaba Iván Espinosa de los Monteros cuando pertenecía a Vox y Pablo Iglesias, de los Podemitas, cuando estaban todos en política en activo, riendo y bromeando, como contando un chiste o algo así. Pero ¿le preocupa a usted, se sienta uno responsable en una cuota que pues será así, el otro dirá que es así, el de más allá dirá que es lo contrario, de este clima de crispación que hay en España, o cree que no hay un clima de crispación en España? Es que en España no es que haya un clima de crispación. En España lo que hay es una mafia en el poder, lo que hay es una corrupción inaceptable y lo que hay es violencia en la calle. Y la violencia viene siempre del mismo lado. El mismo gobierno que hoy impulsa esos actos absolutamente indecentes contra ciclistas, contra familias y contra policías que han ocasionado 23 heridos, es el que hace no mucho nos mandaba a Vallecas a sus huestes, a los escoltas del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, para apedrearnos en un cordón en el que nos había metido Marlaska y que dejaba que nos lanzaran adoquines, palos y todo tipo de cosas en mitad de un mitin electoral. Pero entiendo que se cometiera un delito electoral. Es el gobierno que está dispuesto de verdad a usar la violencia. Pero nuestras son palabras que creo que definen una acción política. Y evidentemente me gustaría no tener que decirlas. Me gustaría otra España, en la que no tuviéramos que ser insultados. El problema con el tema de la crispación en España es que siempre se señala a la derecha y más concretamente a Vox, pero cuando luego vamos a los hechos, a quienes son agresivos de verdad, quienes tienen miedo o quienes tienen mayor peligro por poner una carpa política, son los de la formación precisamente de Santiago Abascal. Es mucho más probable que sufras violencia política si vas con una pulsera de Vox por España que si vas con una pulsera del Partido Socialista. Que siempre se pone el foco en los discursos tan supuestamente duros de Vox y Santiago Abascal, pero luego el gobierno te está diciendo o te sale a decir que es una manifestación pacífica aquella en la que se agrede a 22 agentes de policía. Que es la izquierda cuando a una persona le abren la cabeza y está sangrando, dice que es ketchup. Que es la izquierda y el gobierno la que te dice que si un político ha ido a dar un mitin a una zona donde no tiene suficientes votos y ha salido escrachado por los vecinos que allí se encontraban, que se lo merecía porque han ido a provocar. Es decir, que para la izquierda hay zonas que le deberían estar vetadas políticamente a la derecha. Es decir, que eso ya lo han perdido para toda la historia. Que se olviden de combatir dialécticamente a la izquierda en esas zonas en España. Que esos ya son sus feudos. Y la derecha no tiene derecho a entrar ahí. Eso sí que es violencia. Eso sí que es violencia y lleva años siendo ejercida por la izquierda. Manera permanentemente por la acción del poder. Y señor Abascal, no obstante también quien sostiene que en este clima de dureza a usted se le entiende siempre todo, es difícil no comprender lo que quiere decir, de quién quiere decirlo y para qué quiere decirlo, pero en ese contexto hay mucha gente que piensa que en realidad al Partido Socialista le viene muy bien usted y que a usted le viene muy bien el Partido Socialista. Mire, si le parece quiero que veamos otra imagen para ayudar en esta entrevista y a continuación la comentamos. Pido dejar a la comunidad educativa en paz. Y pido que dejen de intentar adoctrinar en los colegios y llevar las refriegas políticas, y más esta que está promoviendo el presidente del gobierno para tapar su corrupción, a todas las aulas de todos los colegios y universidades en España. No tienen perdón que la Caleborroca la lleve a todas partes y el odio y la división guerra civilista a todos sitios. Le pongo esta imagen por lo siguiente, déjeme que también intente meterle, ya sé que es muy difícil, un poco el dedo en el ojo. Tengo entendido que, por ejemplo, este jueves su partido en la Asamblea de Madrid va a llevar una iniciativa para que se prohíba el pañuelo
entiendo que es el pañuelo islámico, en los colegios de la Comunidad de Madrid. Pero supongo que usted también sabe que a lo mejor esa medida es inconstitucional y que no hay autoridad regional que pueda imponer algo así. Esto, no sé si le parece bien, lo enlazo con lo que le decía a usted. Se mete con Ayuso, hace muy bien, se mete con el PP, hace muy bien, pero al final es el Partido Socialista el que quizá explote mejor ese relato, convirtiéndoles a ustedes en una fuerza muy creciente. Hay dos preguntas. Sí. Antes de que conteste Santiago Abascal, os voy a dar yo mi punto de vista. En primer lugar, sobre lo del velo en las escuelas. No sé si esa medida es constitucional, si no, si puede salir adelante o si no, pero poniéndonos en el peor caso de Antonio Naranjo, que no se pueda llevar a cabo, por lo menos actualmente, porque obviamente que se pueden cambiar cualquier ley en España, con la mayoría necesaria y con el debate necesario, pero imaginad que no fuese posible. También se puede hacer o también se puede proponer una medida simplemente con la intención de que se empiece a debatir sobre ese tema. Y es que quizás a Antonio Naranjo se le está olvidando aquí que cuando Vox llegó, la derecha ya había aceptado que muchos debates en España ya estaban cerrados, como por ejemplo el tema del feminismo, como por ejemplo el tema de la inmigración. Todos esos temas, la derecha ya había claudicado en ellos. La izquierda los daba como superados. De hecho, hay bastante gente de izquierdas diciendo frases como me parece increíble que volvamos a estar en este año debatiendo este tipo de temas cuando era un debate que la sociedad española ya había superado. No es que la sociedad española ya lo hubiese superado realmente, es que la izquierda había impuesto absolutamente su parte, su visión, su ideología. Cuando llegó Vox, empezó a abrir otra vez esos melones poco a poco. Así que la razón de ser de este tipo de iniciativas no tiene que ser únicamente proponer aquello que sabes con certeza 100% que lo puedes llevar hasta el final, sino simplemente intentar generar un debate a nivel social en España. Y por otro lado, el tema de que Vox favorece o no al Partido Socialista. Yo creo que es algo evidente que en muchos procesos electorales Vox, la existencia de este partido, ha favorecido al Partido Socialista. Y esto es una obviedad, y no hay nadie que pueda negárselo, porque los datos están ahí. Obviamente, el Partido Socialista y la izquierda en general han usado a Vox como el cuento de que viene el lobo, que tenéis que ir a las elecciones porque si no que llega la ultraderecha. Si no llega la ultraderecha y bueno, vamos a retroceder no sé cuántos años en España. Y eso ha movilizado a mucho voto entre la izquierda. Pero la respuesta a esto debería ser ¿y qué? Si realmente Vox ha favorecido al Partido Socialista en algunos procesos electorales, ese tiempo ya está acabando. En Portugal tenemos al partido similar a Vox primero en las encuestas. No me ha dado tiempo a hacer un vídeo de esto, pero en las últimas elecciones quedó en segundo lugar empatado con el Partido Socialista. Bueno, en realidad ya le superó en número de escaños. Pero en las encuestas actualmente, de hace apenas una semana, ya está en primera fuerza política. Obviamente, esto requiere un proceso, que la sociedad vaya despertando poco a poco. En cualquier caso, creo que ese tiempo en el que Vox favorecía a la izquierda a través del miedo y la movilización ya ha pasado, porque ya no asusta tanto, ya ha estado en algunos gobiernos autonómicos y la gente ha visto que no ha pasado nada, que no ha llegado el fin del mundo. Y por otro lado, no solo eso, sino que en realidad cada vez más gente está viendo que lo que decía Vox en un primer momento no era tan disparatado ni tan loco. Pero en cualquier caso, la pregunta que debería hacerse alguien que piense que Vox debería desaparecer porque esto favorece al Partido Socialista y a Pedro Sánchez es ¿qué diferencia hay entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez o el gobierno de Mariano Rajoy, siguiendo todas las políticas, toda la línea ideológica que le dejó José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Para qué queremos un gobierno que se diga de derechas y luego aplique las mismas políticas o peores que la izquierda? ¿De qué le sirvió a Alemania tener un gobierno de derechas con Angela Merkel si es precisamente la persona que más ha destruido a Alemania? La persona que más ha destruido a Alemania es supuestamente un político conservador. Que no se nos olvide esto. La que tiene que ver con la libertad religiosa y con el uso de símbolos islámicos que sirven para someter a la mujer. Y la otra pregunta es si nuestra confrontación con el Partido Popular está beneficiando al Partido Socialista. No parece. Nosotros abandonamos los gobiernos regionales de los que formamos partes hace ahora 14 meses. Veníamos de unas elecciones generales en las que algunas encuestas falsas confundieron a la opinión pública y a algunos partidos, en las que no se sumó una mayoría absoluta entre el Partido Popular y Vox. A saber luego con quién había pactado el Partido Popular, porque el señor Feijóo, durante esa campaña electoral, le ofreció pactos permanentemente al Partido Socialista, no a Vox. Es más,
decía que no iba a gobernar con Vox, que no iba a pactar con Vox, e incluso se atrevió a dirigirse a los votantes de Podemos diciéndoles que si no querían que Vox estuviera en el gobierno, le votaran a él. Esa fue la campaña electoral del Partido Popular. Después de eso llegaron una serie de sucesos políticos en los que el Partido Popular nos obligó a salir de los gobiernos porque nos mintieron con el reparto de menas por todo el territorio nacional y asumieron la política migratoria del Partido Socialista como han hecho en Europa. Y nosotros hicimos una cosa que no ha hecho ningún partido político en España, que es abandonar el poder al año de haber llegado a él, en 6 regiones. Bueno, hoy las encuestas, después de todo eso, indican que hay una clara mayoría que echaría al Partido Socialista del poder y a todos sus socios. Es decir, el hecho de que nosotros hayamos dicho la verdad, hayamos denunciado los pactos del Partido Popular con el Partido Socialista en las instituciones españolas, en los tribunales, en el Tribunal Constitucional, en el reparto de comisiones parlamentarias y en Bruselas respecto a las políticas migratorias y a las políticas verdes, ha hecho que hoy esa suma, que algunos creen que es la solución, llegue prácticamente a los 200 diputados y que incluso la supere. Con lo cual, no entiendo la pregunta sobre la pinza, pero me alegro que me la hagan. Ahora se la desarrollo, si le parece, señor Grajal, por lo siguiente. No es culpa suya, es un efecto. Lo que le pido es que analice el efecto. El efecto electoral creo que es excelente, pero... Sí, seguramente lo es para ustedes, no sé si lo es para... En fin, para ustedes lo es, no, pero cuando le hablo del efecto no significa que usted tenga la responsabilidad, pero sí que hay un efecto. Y el efecto es el siguiente. ¿Cómo lo analiza? El efecto es que tiene mucho más fácil el Partido Socialista cohesionar a fuerzas, en fin, que no, en realidad no son muy homogéneas, ante un mensaje que sí que ha calado en cierta parte de la opinión pública, que es que cualquier otra alternativa es peor y esa otra alternativa solo pueden ser ustedes y el PP. Eso es lo que hace, por eso le pregunto, que malvadamente, desde la perspectiva de ellos, el Partido Socialista haga lo posible porque Vox suba, o eso es una reflexión que ustedes no aceptan o no les importa. Para mí, insisto una vez más, Antonio Naranjo está analizando la política española de hace 3, 4 o 5 años. Esta no es la política española o la realidad política en España actualmente. Al Partido Socialista ya no le interesa que Vox suba. Al principio sí. Y obviamente creo que se puede aceptar que si Vox no existiese, el Partido Socialista no estaría gobernando en la actualidad. Porque sería imposible haber mantenido tanto tiempo unido a comunistas con gente de derechas como Junts o el PNV. Sería imposible si no existiese esa amenaza, supuestamente, yo que sé, externa que va a acabar con España y con todos los españoles, que es como han caricaturizado a Vox. Pero eso forma parte del pasado. Eso ya no se sostiene más. Claro, obviamente entiendo también cómo es la política y que Santiago Abascal, aunque tenga esa misma lectura o una lectura similar, es difícil llegar a decir esa frase. Pero, vamos, para mí está obvia esa realidad. Eso pasó así en el pasado, pero ya no está pasando en la actualidad. Y el ejemplo lo tenemos en países como Portugal. No nos importa, además el Partido Socialista no sube, sino que baja, y en estos momentos, según todas las encuestas, parece que lo único que crece es Vox. Pero en realidad yo creo que... perdona que lo plantee en esos términos, no estoy haciendo acusación aquí al presentado, sino en general. Creo que es un debate un poco falsario, porque en realidad la mayor parte de las políticas que se aplican en España y en todos los países de la Unión Europea han sido pactadas en Bruselas. Da igual que sean las políticas migratorias, que son muy claras. Von der Leyen, que es la socia de Feijóo, pues es de alguna manera la socia de Sánchez también. El Partido Popular y el Partido Socialista gobiernan juntos las instituciones europeas. Y no solo afecta a las políticas migratorias, afecta a las políticas de género, las políticas educativas, las políticas verdes, lo que tiene que ver con no construir infraestructuras hidráulicas para evitar inundaciones, lo que tiene que ver con no poner facilidades, incluso prohibir la limpieza de los montes y luego tenemos los incendios. Todo eso viene de Bruselas. Y de todo eso nosotros no somos responsables. Pero sí tengo una responsabilidad, que es decir que lo están haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero voy más allá. Si los españoles quieren de verdad estar tranquilos respecto a una posible alternativa en el gobierno de España, lo que tienen que hacer es pedirle al señor Feijóo que se comprometa a no pactar con el Partido Socialista. Y puede empezar por Bruselas, porque en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, ya hay una mayoría alternativa entre grupos patriotas, grupos conservadores y el Partido Popular, que podría significar que se rompe ese pacto histórico, ese pacto bipartidista entre socialistas y populares. Es el Partido Popular el que tiene que tomar la decisión, no nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es decir a los españoles qué es lo que queremos hacer. Lo estamos diciendo con una claridad extraordinaria. Algunos pensarán que de una forma excesiva. Claro, el problema aquí es que hay mucha gente dentro del Partido Popular, quizás alguien que esté viendo este vídeo, que diga, no, es imposible que el Partido Popular, que Alberto Núñez Feijóo, si gana las próximas elecciones, si sale como el partido más votado, el partido mayoritario, que elija como socio prioritario al Partido Socialista en lugar de a Vox. Que eso es una locura, que nunca lo haría, que el socio natural del Partido Popular debería ser Vox por su cercanía, por lo menos a nivel de votantes, en cuestión de principios e ideas y en la forma de ver España. Yo le lanzaría la otra pregunta. ¿Por qué no va a suceder en España lo que ya está sucediendo en Europa? Si realmente el Partido Popular no quiere gobernar con el Partido Socialista, lo que debería hacer inmediatamente es romper con el Partido Socialista en Europa. El Partido Popular, para quien no lo sepa, a nivel europeo, es el partido mayoritario, mucho más mayoritario que el Partido Socialista, que la izquierda. El problema, obviamente, es que no tiene la mayoría absoluta en toda Europa. Pero
como los movimientos patriotas a nivel europeo han crecido tanto en los últimos años, se da la situación que está comentando aquí Santiago Abascal. Y es que si el Partido Popular, no hablo español, sino europeo, mirase a su derecha en lugar de a su izquierda, tendrían mayoría absoluta, tendrían ya la mayoría necesaria y suficiente para llevar Europa, o para intentar salvar Europa de las políticas progres de los últimos años, implantadas precisamente por ellos. Pero no lo hacen, siguen mirando a la izquierda. Ahí es donde está el problema, y esa es la pregunta que debería responder aquella gente del Partido Popular que piensa que lo que se da en Europa actualmente es imposible que se dé en España. Y gente como Antonio Naranjo, que razona bien, que da zascas en los debates y en las tertulias, debería responder también a esta cuestión. ¿Por qué no se va a replicar en España lo que ya está pasando en Europa? Sí, vamos, ¿no? Hemos visto aquí unas intervenciones mías un poco señaladas. A mí a veces eran las últimas. Sí, lo sé. No estoy protestando, ¿eh? También a veces digo cosas. Se puede protestar que no tengo. Pero a nosotros se nos entiende perfectamente que los españoles emitan el veredicto y que sepan qué es lo que nosotros vamos a hacer con esa fuerza. No sé si serán 40, 50 o 80 diputados, por si ganaremos las elecciones, porque faltan 2 años para las elecciones y yo creo que debemos saberlo. No debemos confundir a los españoles y hacerles creer. ¿Está convencido de eso? Bueno, yo creo que al frente del poder en España hay una persona a la que yo he definido como un psicópata, que no tiene ningún límite moral. Lo está demostrando. Hay un señor que ha dicho unas cosas en la oposición y las contrarias en el gobierno. La exigencia que él hacía al gobierno cuando era el líder de la oposición no tiene nada que ver con su actuación en el gobierno y creo que está dispuesto a cualquier cosa. Y además creo que Pedro Sánchez en este momento no solo defiende los intereses de Pedro Sánchez, creo que defiende los intereses de todos aquellos que en España le sostienen, que son los que quieren que España le vaya mal, todo el separatismo y todo el filoterrorismo, y también los intereses de potencias que nos están comprando o chantajeando. Los intereses de China, lo estamos viendo estos días, los intereses de Marruecos, se ha cambiado la posición internacional sobre el Sáhara de la noche a la mañana, y los intereses del cártel de Puebla, Petro, Lula y compañía, que es la gente con la que Sánchez ha ido a fotografiarse hace pocas semanas para mostrar fuerza internacional. Nos está colocando en el peor lugar, pero esos también tienen interés en que Sánchez permanezca en el poder. Y creo que Sánchez, sin presupuestos, con imputaciones del Supremo, y ante cualquier noticia que se publique sobre corrupción, va a hacer lo posible para llegar al final. Siempre dice usted, señora Abascal, que está lo peor por venir, es un diagnóstico que también dicen en el Partido Popular algunos dirigentes. Para mí aquí toda la razón del mundo. Obviamente alguien como Sánchez no va a dejar el poder tan fácilmente y de hecho cuanto más procesos judiciales haya contra él o contra su entorno más directo, más va a querer aferrarse al poder para defenderse desde una posición de poder. Para mí la única salida para que haya elecciones anticipadas es que los partidos de derecha socio de este gobierno socialista comunista, que son el Partido Nacionalista Vasco y Junts, se estén desangrando tanto electoralmente que digan ya no puedo soportar más aguantar a Pedro Sánchez y voy a darle los votos que le faltan para una moción de censura y convocar elecciones anticipadas. Es la única solución, porque por parte del gobierno obviamente no se va a tomar esa iniciativa. Ustedes en Vox lo recalcan muy a menudo, hay analistas políticos que también lo dicen, pero ¿a qué se refiere cuando dice que lo peor está por llegar? Pues realmente no lo sé, porque no soy capaz de meterme en la cabeza de una persona sin ningún escrúpulo moral, pero yo no descartaría nada, ni siquiera una trampa electoral. ¿A qué se refiere con una trampa electoral? A cualquier cosa que puedan hacer pensando que no les pillan, que altere el resultado electoral. A cualquier cosa. Yo creo que Sánchez ya ha demostrado que no tiene límites. Ha metido hasta en la cocina de las instituciones españolas a Bildu. No había más que ver hoy cómo debatía con Bildu, con un respeto sorprendente. Está haciendo lo mismo con el separatismo vasco y con el separatismo catalán. No salía con gentuza en el orden internacional. Recibimos el aplauso de organizaciones criminales y terroristas de carácter satánico como jamás. Y yo francamente creo que Sánchez va a hacer cualquier cosa. Era increíble hace solo unos años pensar que íbamos a tener un presidente del gobierno que llegara hasta aquí. Pero de alguna forma es lo que la izquierda viene haciendo desde Zapatero. Zapatero empezó tomando algunas medidas y parecía que no podía ir a más. Y cada 6 meses doblaba la apuesta. Cuando Zapatero se fue y llegó Sánchez, probablemente no pensamos que Sánchez podía ser peor que Zapatero. Lo logró. Y Sánchez, en esta segunda legislatura, es peor que el Sánchez de la primera legislatura. Y creo que cada día que pasa está dispuesto a hacer algo peor. Ha hablado usted de Europa, de líderes internacionales, de problemas internacionales. También anda por allí Donald Trump, entre otros líderes. En fin, ya se le voy a contar a usted de la guerra de los aranceles. ¿Qué le voy a contar de los reproches que se han hecho ustedes por posicionarse, a juicio de algunos, demasiado cerca de Estados Unidos y por tanto alejado de intereses económicos nacionales y también de sectores como agrícolas? Y en ese ámbito internacional también quiero que veamos una imagen que le proyecta a usted y proyecta a una de sus, no diría ya socias, pero sí amigas, Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Es que quiero hacer una pregunta al respecto, no sé si tenemos por ahí ese momento. Y la paz de nuestras calles. Aquí lo avanzo porque se han equivocado al poner este clip. No nos vamos a ir, ni de nuestros barrios, ni de nuestra patria, ni vamos a aceptar que proclamen el califato de Bruselas y que pretendan imponernos desde allí lo que nuestros pueblos rechazan y han rechazado a lo largo de su historia, a lo largo de nuestra larga historia. La unidad de Occidente es fundamental. El mundo necesita Occidente.
Y Occidente necesita a Europa. Una Europa capaz de asumir plenamente sus responsabilidades también en materia de defensa y de ser un actor influyente en otros escenarios de crisis. A ver, señor Abascal, no me dirá que Giorgia Meloni es una peligrosa colaboracionista con la socialdemocracia azul y con la socialdemocracia roja. No, es que me ha llamado mucho la atención el contraste entre usted hablando del califato de Bruselas y uno de sus referentes, aunque ya no formen parte de la misma familia en el Europarlamento, sé que lo es político y personalmente para usted, hablando de la necesidad de Europa. ¿No alimentan ustedes a veces determinados fantasmas que si se rascan luego debajo en su propio aspecto o ámbito ideológico, hay líderes que cuando llegan a gobernar se les pasa? Yo creo que no hay ninguna contradicción, porque precisamente cuando nosotros criticamos el califato de Bruselas, estamos defendiendo la necesidad de Europa. Y Europa va por muy mal camino. Europa va por un camino que está destruyendo la identidad de Europa, la soberanía de las naciones de Europa, que está destruyendo la seguridad en las calles, y eso es a lo que nosotros nos referimos, y que está terminando con la libertad de la mujer. Pero de todas formas, yo aquí no he encontrado ninguna contradicción, yo no pienso. Para mí esta respuesta es magnífica. Y es que no hay diferencias, al menos respecto a Europa, entre Giorgia Meloni y Santiago Abascal. Lo que hay es una diferencia sobre cómo abordar ese problema. Giorgia Meloni lo está haciendo desde un punto de vista positivo, de necesitamos más Europa, Occidente necesita una Europa fuerte, etcétera, etcétera. Y Santiago Abascal está atacando de forma negativa a las élites que controlan actualmente Europa y que están legislando y gobernando en contra de la propia Europa. Pero ambos quieren lo mismo. Ambos piensan que tanto Italia como España se beneficia de estar en una asociación de países como es la Unión Europea. Y personalmente algo que también comparto, porque hoy en día, como Europa está gobernada por la caterva que está gobernada, pues es muy fácil decir que todo el proyecto europeo es algo negativo, es algo a eliminar. Y eso precisamente es lo que más le gustaría a Estados Unidos, a China, a cualquier potencia internacional. Lo que más le gustaría es que el proyecto europeo muriese. Porque, imaginad, si Estados Unidos tiene más fuerza que toda la Unión Europea junta a la hora de negociar aranceles o acuerdos comerciales, imaginad si España tuviese que enfrentarse por sí sola con un acuerdo con Estados Unidos o contra China. Obviamente el proyecto europeo tiene cosas positivas y esas son las que hay que reforzar. Imaginad una Europa que se ponga toda junta, unida, para defender sus fronteras. Es muy diferente a lo que estamos viendo hoy en día. Por ejemplo, a nivel de la moneda, muchos se olvidan ya de que en España hubo devaluaciones antes de entrar en el euro, que la peseta no tenía estabilidad ninguna antes de entrar en la Unión Europea. Muchos se quejan, y con razón, de cuánto ha subido el coste de vida, de cuánto hemos perdido en poder adquisitivo. Pero es que con la peseta no estábamos mejor. Pero el problema para algunos es que la historia empezó antes de ayer, y no. Que todos mis aliados. Precisamente el gran logro de Vox es que es capaz de hacer política internacional sin compartir absolutamente todas las decisiones que toma un aliado, pero sabiendo que lo hace defendiendo sus intereses nacionales. Cuando Giorgia Meloni toma decisiones en el marco de la Unión Europea, lo hace defendiendo los intereses de Italia. Cuando Donald Trump anuncia aranceles, que a mí no me gustan, a pesar de que todos los medios hayan mentido sistemáticamente sobre ello, lo hace defendiendo lo que él cree que son los intereses norteamericanos. Entre los líderes patriotas nos entendemos y nos comprendemos. Y por eso nuestra alianza... ¿Pero le parecen mal los aranceles de Trump? Yo no deseo los aranceles de Trump. Yo puedo comprender que alguien quiera poner aranceles, que quiera hacer lo que crea que eso es mejor, pero yo no los deseo para España. Y si yo estuviera en el gobierno, estaría peleando para impedir esos aranceles. ¿Y cómo haría de la manera contraria a Sánchez y al Partido Popular. En vez de un acuerdo de colaboración con el Partido Comunista Chino, como tiene el Partido Popular, acuerdo a uno roto, y en vez de irme a China a vender España, como ha hecho Sánchez recientemente, a dejarnos en manos de Huawei y poner absolutamente toda nuestra inteligencia y nuestros datos al acceso de una dictadura comunista, pues yo haría lo contrario, intentaría estar en Occidente, como ha dicho Giorgia Meloni, e intentaría, si es posible, poner los aranceles a China, por ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo entiendo que planteéis esas contradicciones, que digáis este líder dice una cosa distinta, pero bueno, estaban con nosotros este fin de semana. Sí, sí. Porque de la misma manera que yo comprendo esos discursos diferentes, ellos también comprenden que nuestra posición es diferente, porque entre los patriotas nos respetamos y nos comprendemos. Quien no puede comprender a un político que defiende intereses nacionales y soberanos, pues es otro político que en realidad recibe órdenes y instrucciones desde Bruselas. Por otro lado, Giorgia Meloni es un ejemplo, porque ha logrado lo que creemos que habría que hacer en Europa, y es un gobierno de coalición de 3 partidos que a su vez forman parte de 3 grupos en el Parlamento Europeo, de conservadores y reformistas, del que forma parte Giorgia Meloni, que era el que nosotros estábamos antes, del grupo de patriotas, que es del que formamos parte ahora y que yo presido, y del Partido Popular de Italia, que es Forza Italia. Y esa mayoría que Giorgia Meloni tiene en Italia ya es una mayoría parlamentaria en el Parlamento Europeo. Y yo quiero que los españoles sepan, y que nos están escuchando sepan, porque es muy importante, que si esa mayoría no se pone en marcha es únicamente porque el Partido Popular no quiere. Porque es perfectamente factible. De hecho, en alguna ocasión ya se ha votado en relación a Venezuela conjuntamente, y solo los socialistas y la extrema izquierda y otros se han quedado fuera de esa votación. Se ha llamado la mayoría Venezuela. Esa mayoría ya podría gobernar la Unión Europea. Ya podría haber
otras personas al frente del gobierno de la Unión Europea. Pero ¿y no será, señora Abascal, que también ustedes enlazan muy bien con el público, que a veces para problemas muy complejos solo es capaz de digerir soluciones muy sencillas, pero que no son siempre fáciles de aplicar? Le pongo un ejemplo con la inmigración. Vamos a ver, ahora sí, creo que tocan las imágenes de lo que usted dijo este fin de semana en Londres, en un acto que la verdad me llamó mucho la atención, esa manifestación. Antes de que pongan el siguiente vídeo, la respuesta de Santiago Abascal ante las diferencias entre los diferentes movimientos patriotas en Occidente, pues, en fin, creo que lo ha dejado bastante claro. Les unen las cosas que tienen en común, el defender los intereses de sus países, y ahí es donde se apoyan. Luego puede haber cuestiones puntuales donde los intereses de un país choquen con los intereses de otro, y ahí, en ese punto en concreto, tendrán que enfrentarse, pero no hay más. Eso no les convierte en enemigos. De muchas personas allí en Londres, bueno, pues pidiendo acabar con la inmigración irregular. Nosotros tenemos claro que solo existe una alternativa que salvaguarde lo que somos y la paz de nuestras calles. La deportación masiva de inmigrantes no integrados. Aquellos en situación de absoluta ilegalidad y también los regularizados que delinquen, así como los que militan en esa yihad que quiere imponer sus costumbres a las nuestras. Mire, yo que estoy bastante de acuerdo en eso, me llama la atención como usted le niega a casi nadie que esté también en esa misma línea. Y le pongo el ejemplo, lo que le recordaba antes. Debate en la Asamblea de Madrid, parece que son ustedes los únicos que están dispuestos a proteger a la mujer. Debate sobre la inmigración y los menas, parece que son ustedes los únicos que están en la línea de frenar esa inmigración irregular. ¿Cuánto hay de postureo electoral en arrogarse esas banderas? ¿Y cuánto hay de verdad de percepción de que es imposible trazar o trabar mayorías con otros partidos? Yo creo que en levantar esas banderas, sin afirmar lo que afirmamos sobre lo que queremos y sobre lo que hacen otros partidos, hay una verdad absoluta. Porque que una líder regional en Madrid diga en algunas ocasiones un discurso parecido a Vox, no puede hacernos olvidar que forma parte de un proyecto nacional, que es el del Partido Popular, que hace otras cosas, y que forma parte de un proyecto europeo, que es el del Partido Popular Europeo, que hace exactamente las contrarias. El problema es que el Partido Popular va cambiando permanentemente de mensaje en relación a esto, y lo hace únicamente por Vox, no por convicción. Pero nosotros no estamos ofreciendo respuestas sencillas a problemas difíciles. Estamos tratando de proponer soluciones rápidas y contundentes a problemas existenciales, que si se dejan continuar van a tener muy difícil marcha atrás. Si España llega a la situación de Francia, de Bélgica, donde ya hay políticas belgas que dicen que a los belgas que no les gustan, políticas islamistas, de la islamoizquierda, que a los belgas a los que no les gusta el velo, que se vayan de Bélgica. Ya están diciéndonos que nos vayamos de nuestro país. Aquí vemos entrar a chavalitos que los entrevistan y dicen esto era nuestro, esto era al-Ándalus. Y vienen aquí, les acogemos, nos dicen que son menores, la mayor parte de las veces es mentira, luego parece que hay muchas dificultades para echarlos, los países de origen dicen que no los quieren, pero a la vez, o nos dicen aquí que los países no los quieren, pero esos países dicen que sí, que es que España no los manda, que son los jueces españoles. Bueno, la solución no parece fácil, pero habrá que empezar en algún momento. Habrá que mandar el mensaje exactamente contrario a las mafias. Hasta ahora el mensaje es, ven aquí, te vamos a repartir por el territorio nacional, te vamos a meter en un centro de menores, vas a poder salir y aquellos jauja, porque te detienen y al día siguiente sales. Y te acusan de una violación en el País Vasco, te llevan a Madrid y violas a una chica en un parque, una niña de 14 años como pasó hace poco. Entonces, eso hay que pararlo. Entonces me podrán decir, es que usted plantea soluciones radicales. Menos mal que planteamos soluciones radicales. ¿Qué hay que hacer? Pues yo decía el otro día algo que era simbólico. Hay que confiscar el Open Arms y hundirlo. Sí, luego decía, no, es que usted quiere hundir un barco. Por lo menos en ese orden. Bueno, es que dije confiscarlo y hundirlo. Ya conozco lo que voy a encontrar en el gobierno. Y a ver si ya que iba usted a bombardear. No tenía ninguna intención, pero era el mensaje que había que lanzar a quienes vienen ilegalmente. Había que lanzar solo las mafias. Pero, y si no, poner el barco en sentido contrario que le insista, para llevarles para allí. Yo creo que cualquier persona que le oiga le parecerá muy razonable que usted diga, aquí no puede haber una inmigración masiva irregular y los recursos son finitos. Pero ustedes, por ejemplo, también han gobernado en comunidades autónomas. Y más allá de estos problemas, sabrán que hay problemas, se me ocurren 2 o 3. La vivienda. Ahí Antonio Naranjo ya pasa del tema de la inmigración porque, desde el punto de vista del Partido Popular, la respuesta que ha dado Santiago Abascal no le ha gustado demasiado. Pero Antonio Naranjo también tiene que entender y comprender que está defendiendo en esta ocasión algo indefendible. Acusar a Vox de querer arrogarse como el único partido que defiende realmente los intereses de España frente a la inmigración ilegal, masiva y descontrolada no es algo electoral, sino que es la realidad. El Partido Popular, o una figura tan importante como Ayuso, ha tenido frases o ha tenido momentos como no hay que llamar bandas latinas a las bandas juveniles porque eso estigmatiza a estos jóvenes. O cualquier español que nazca, o cualquier niño que nazca en España es tan español como Abascal. O quejarse del reparto de los menas únicamente desde el punto de vista económico, desde el plano económico de, bueno, si el gobierno central me da tantos millones por cada mena, pues entonces sí, los acojo y no hay ningún tipo de problema. Antonio, eso también es la realidad y hay que contarlo. La educación, los servicios sociales que necesitan de propuestas concretas y que no todo es tan vistoso. Ustedes que ya han sido partido de gobierno, que se hayan salido hace 14 meses, son muy concretas. Para esos problemas, por salirnos solo de lo que es más llamativo, ¿qué soluciones tienen? Por ejemplo, ¿qué haría usted con la vivienda? Con la vivienda, en primer lugar, permitir la construcción en todos los espacios que no sean protegidos. Empezar a liberalizar el suelo para que se construyera mucha más vivienda privada y vivienda social.
Y, por supuesto, no intervenir en el mercado, como lo está haciendo la izquierda, porque lo que hace es que salgan más viviendas del mercado. Pero claramente, durante 40 años no se ha hecho lo correcto, porque más o menos tenemos la misma edad. Nuestros padres Es usted infinitamente más mayor que yo, pero bueno. Yo no me he dado cuenta. ¿Cuántos años tienes? Lo suficientes. Bueno, esto luego lo meterán en la Wikipedia los televidentes y lo comprobarán. Un par de años. Bueno, entonces, sí. Bueno, en cualquier caso, nuestros padres accedieron a viviendas en los años 70, en los años 80, con unos créditos muy baratos y pagando impuestos muy bajos. ¿Cómo es posible que cada vez paguemos más impuestos y que cada vez sea más difícil acceder a la vivienda? Que los salarios hayan bajado. ¿Qué han hecho los políticos durante estos 40 años exactamente? ¿Cómo es posible que los servicios públicos se estén degradando cuando pagamos cada vez más impuestos? ¿Cómo es posible que haya menos seguridad en la calle, menos policía? Pero perdóneme, ¿qué haría usted? Lo he contestado. En relación, por ejemplo, con la administración pública. Ustedes saben que en el inicio, yo creo que... Bueno, pero es que no puede pasar tan rápidamente. Es decir, estás criticando que Vox solamente se centra en el tema de la inmigración y obviamente se centra en el tema de la inmigración porque es lo que más voto electoralmente mueve y tiene todo el sentido del mundo hacerlo. Por eso la izquierda no quiere tocar ese tema, porque es precisamente el tema que más voto le quita. Cada uno va a lo suyo. Pero en cualquier caso, le has preguntado ahora de la vivienda, te ha contestado, te está contestando y ya quieres pasar a otro tema. Entonces no puedes acusar a Vox de no querer hablar de ese tipo de temas. Esto, no sé, está pareciendo aquí una defensa a Santiago Abascal, pero es lo que estoy viendo en esta entrevista. Insisto, Antonio Naranjo también lo está haciendo bastante bien. Está dejando hablar al invitado. Creo que los dos se están comportando bien, pero yo lo que veo es eso. No puedes comentarle a un político que no tiene soluciones para la vivienda y cuando te la da, construir más. Finalmente, algún político entiende que el problema que tiene España con la vivienda es de oferta. Que si no construimos más viviendas, da igual que le pongas tope a los precios, da igual que le des ayuda a este y al otro, que si no hay vivienda para meter a tanta gente, vamos a seguir con ese problema. El problema es de oferta y ahí es donde hay que centrarse, creando incentivos, liberalizando los suelos donde se pueda, fomentando la construcción, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, creo que ha contestado. Que de una manera injusta, les decían que se querían cargar todas las comunidades autónomas, pero creo que hace mucho tiempo que no hablan de eso. Injusta no. Que lo injusta es que ustedes lo explicaban, no era llegar aquí y arrasar con todo, tenía una explicación. Pero ahora, pasado un tiempo, precisamente está usted diciendo, cuando más se recauda, peores son los servicios. ¿Qué haría usted con la administración pública? Despediría funcionarios, cerraría ayuntamientos, acabaría con diputaciones. ¿Qué es lo que haría Vox? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que el problema es la administración regional. Las diputaciones estaban ahí antes de ser herramientas de colocación, en lo que se han convertido en muchos casos, estaban ahí hace 180 y pico, 190 años, creo que desde 1837. Y la distribución provincial, y no ha ocasionado el problema que han ocasionado las autonomías. Que vemos que además se desentienden de las competencias cuando pintan bastos, cuando hay inundaciones o cuando hay incendios. Nosotros lo que planteamos es una reforma constitucional para que las competencias que nos hacen iguales en derechos y en libertades sean competencias del Estado y para que la administración cueste menos. Y esas cosas hay que hacerlas con una reforma constitucional, para la cual no tenemos mayoría, pero queremos que la gente sepa dónde tenemos el corazoncito, qué es lo que nos gustaría hacer. Y en relación a la administración pública, pues habrá que ver cuántos españoles están trabajando en el sector privado y manteniendo la administración pública. Y probablemente habrá que amortizar en algunas áreas puestos de trabajo en la administración pública. ¿Haría Telemadrid, como yo he llegado a escucharle a algún dirigente? Sí, nosotros hemos dicho que las televisiones autonómicas son absolutamente prescindibles. Creemos que las televisiones... ¿Sabe usted que a veces somos útiles? Bueno, yo tengo una buena opinión de usted, pero eso no... Antonio, no sois útiles. Mira, ni aunque tuvieses el mejor programa de la historia del universo, se justificaría tener una televisión autonómica pública. Y esto deberías entenderlo, o quizás lo entiendes, pero como aquí tienes intereses personales, porque trabajas y te pagan de una televisión autonómica pública, pues no puedes decirlo. Pero si quieres tener tu programa de televisión, que te financie una televisión privada. No puedes obligar, no hay nada desde el punto de vista ético y moral que justifique que le quites dinero de forma forzosa a todos los madrileños en este caso, de izquierdas y de derechas, para que la Comunidad de Madrid se monte una televisión. Obviamente, Telemadrid tiene un sesgo de derechas, porque quien controla la Comunidad de Madrid es un partido de derechas, el Partido Popular en este caso. Entonces, no tiene ningún tipo de lógica ética ni moral que tú le estés quitando dinero a los españoles socialistas, a los podemitas, a los sumaritas, a los demás Madrid, etcétera, etcétera, para financiar un programa de televisión que está destinado, en parte al menos, a intentar captar votos para la derecha. No tiene ninguna lógica. Pero es que ni siquiera tiene lógica que se lo hagas, que se lo quites de forma forzosa a los votantes del Partido Popular y de Vox, porque va a haber muchos de estos votantes que no quieran dar su dinero para financiar este programa. Las televisiones públicas, autonómicas y nacionales no son un servicio mínimo, no son un servicio de primera necesidad, por lo tanto deberían eliminarse lo más rápido posible.
debería confundirme y hacer que yo, porque usted me caiga bien, pues cambie de opinión política. Al contrario, yo creo que me honra decir que incluso con una persona que me cae bien estaría dispuesto a plantear el cierre no de Telemadrid, de las televisiones autonómicas, las televisiones pagadas por el poder. Yo creo que lo que hay que hacer también es que sea la actividad privada la que mantenga eso. Yo creo que ni los partidos, ni los sindicatos. Pero se da cuenta de que no tiene sentido dedicarse a usted a una actividad pública y pertenecer a un partido financiado con dinero público y decir que hay que cerrar, por ejemplo, Telemadrid. Pero ¿qué me estás contando? Entonces... en fin, Antonio, que tiene un gran nivel de debate, cuando empieza con este tema, en fin, se pone al nivel de los socialistas o de los podemitas. Y es que ese mismo argumento se podría aplicar a cualquier tipo de charochiringuito. No, ¿cómo vas a pedir que esta charocharla no se dé con dinero público si tú eres un político que cobra de lo público? Es decir, como un país necesita políticos o necesita un gobierno, por mínimo que este sea, pues ya está, esto es jauja y necesitamos financiar televisión y radio nacional, televisiones y radios autonómicas, televisiones y radios locales. En fin, Antonio, dale una vuelta a tu argumento. Es que yo estoy planteando que los partidos no tengan financiación pública, que los partidos se financien con las cuotas de sus afiliados y los sindicatos con las cuotas de sus sindicatos. Lo hemos puesto en marcha en Castilla y León el poco tiempo que gobernamos y en cuanto cerramos la puerta para salir, el Partido Popular volvió a recuperar la financiación que tenían comisiones y UGT. ¿Eso es fácil hacerlo? Pues supongo que no, pero igual no es tan difícil como dicen. Nosotros pensamos que los periódicos los tienen que sostener sus lectores, que los partidos los tienen que sostener sus militantes y los sindicatos sus sindicados. Y yo creo que en eso también está de acuerdo la mayor parte de la gente que nos escucha. Y alguno dirá, ¿usted recibe financiación pública? Hombre, no querrán que vayamos a la guerra política contra Sánchez con las manos atadas detrás. Pero si nosotros gobernáramos, desde luego queremos que la gente sepa cuál es nuestro planteamiento y es ese. Y señor Abascal, que se me agota el tiempo, pero déjeme que le haga... A mí me gusta que aquí, y en la mesa lo sabrán, los tertulianos, todo el mundo se vaya a la cama después de haber tratado temas duros con una sonrisa y que nos enviemos un saludo fraternal. Ya ve. Bueno, en fin, esto ya no tiene demasiado interés. Lo dicho, para mí me parece una gran entrevista, tanto por parte de Antonio Naranjo, aunque tiene ahí... En fin, cuando le tocan sus intereses personales, la calidad de sus argumentos baja, como también es normal, porque aquí ya quizás no estás defendiendo tanto las ideas en las que crees, sino tu puesto de trabajo, como sobre todo por parte de Santiago Abascal, dejando claros temas interesantes, o por ejemplo, que mucha gente le puede achacar contradicciones, como es el tema de sus alianzas internacionales, de su visión con Donald Trump, los aranceles, etcétera. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.